¿Todos ustedes son alumnos de petróleo? ¿O son egresados? El único egresado. Ok, bueno. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar entonces, bueno, gracias primero por la invitación. Me he pedido hablar sobre el tema de gas natural, temas de masificación, el proyecto del gasoducto sur peruano y bueno, y los temas relacionados al gas. Bueno, todos ustedes imagino que han llevado algún curso de gas, ¿no? ¿O no? ¿No han llevado? Transporte de gas o no sé. Bueno, a ver, este es un poco el temario que he traído, ¿ya? Vamos a hacerlo un poquito dinámico. Si tienen algunas preguntas, pregunta con toda confianza. Me puedo parar y absolver las consultas que tengan. Bueno, primero, relacionado primero con el tema del gas y la energía en general, hay un primer punto que yo le llamo cuál es el objetivo. Todo tiene que tener un objetivo, ¿okay? Y ahora lo vamos a ver. Tiene que haber un objetivo detrás de eso. Detrás del concepto de energía en general tiene que haber un objetivo, ¿ok? Luego vamos a ver cómo se definen precios, el mercado del gas, cómo se comporta el mercado del gas, es muy distinto al mercado del petróleo. Luego hablamos un poco del transporte y ahí está el proyecto SIDGAS o gasoducto sur peruano, luego la distribución de gas, luego la masificación vía gas natural licuefactado, que ahora es un tema que se está tocando bastante y que las autoridades están tratando de impulsar en el mercado peruano. Bueno, ese es el temario. Creo que me hace ayudar a pasar porque nuevamente no corre. Bueno, cuando hablo de cuál es el objetivo, tenemos que partir respecto a la energía, ¿cuál es el objetivo de la energía? La energía es un insumo primario, cualquier tipo de energía, ¿ok? Gas, petróleo, carbón, lo que fuera. Es un insumo primario para la generación de riqueza. Eso es la energía en general. Y el gas y el petróleo, por supuesto, son formas de energía. Entonces, ¿cuál es el objetivo detrás del concepto de la energía? ¿Puedes pasar, por favor? Ya que yo no puedo de acá. Ok. Entonces, el concepto detrás de esta premisa fundamental es que la energía debe ser barata, debe ser accesible o asequible y abundante. Debe ser incluso diversificada, ¿okay? En las diversas modalidades que hubieren. Y diversificada no solamente en diversos tipos de energía, sino también diversificado en cuanto a las fuentes de energía. Un país es seguro desde el punto de vista energético no porque tenga gas o petróleo, es seguro desde el punto de vista de la seguridad energética, valga la redundancia, siempre que tenga diversificación de fuentes de energía. Entonces, esta es la premisa fundamental y este es el objetivo. La energía debe ser barata, porque si no es barato, todo se encarece, el costo de vida es muy alto y el país no crece. Si la energía es barata, el país crece y todos crecen. Debe ser accesible, es decir, accesible a precios adecuados, tiene que tener continuidad de suministro, etcétera, y tiene que ser abundante. Y tiene que haber, obviamente, seguridad de suministro. Ok. ¿Qué se requiere para que sea barata? ¿Qué se requiere para que sea barata, abundante y asequible? ¿Qué es lo que se requiere? Un tema fundamental para que esa premisa se cumpla es que haya infraestructura. Si no hay infraestructura, no tenemos nada. Infraestructura significa no solamente el desarrollo de los campos y las inversiones que se requieren en los activos del subsuelo y superficie, sino también qué infraestructura requiere para que ese producto llegue hasta el consumidor final. Y para eso obviamente requieres infraestructura de plantas, de transporte, de distribución, de comercialización, para que el producto llegue finalmente hasta el usuario consumidor. Entonces se requieren dos cosas: seguridad, que va atado a la diversificación, y la diversificación va atado al tema de la infraestructura. Entonces, si tengo infraestructura, tengo diversificación. Pero para tener diversificación no solamente basta que tenga un solo tubo, un solo ducto. No, eso no es diversificación. Ahí dependo de una sola fuente de suministro. Tengo que tener diversidad de fuentes. Diversificación. Y eso me da seguridad. ¿Okay? De hecho, el Perú no es el país más seguro del mundo de seguridad energética, es uno de los últimos, incluso. Por más que tengamos mucho gas o petróleo, entre comillas, que tampoco tenemos tanto. Entonces, ese es el primer punto, relacionado con lo que necesito para que
la energía sea accesible, sea abundante, sea barata. Requiero infraestructura para que me dé diversificación y para que me dé seguridad energética. ¿Qué más necesito? Necesito que los precios sean precios adecuados para que lleguen al mercado. Si los precios son muy elevados, como ocurrió por ejemplo recientemente con la guerra Ucrania-Rusia, los precios en Alemania se dispararon enormemente y más del 50% de las empresas quebraron. Y obviamente mucho desempleo, por más que sean países del primer mundo. Entonces el precio es un tema fundamental en el tema de la energía. Tiene que haber precios adecuados al usuario, precios competitivos, precios razonables para que pueda haber generación de riqueza. Y no solo para el usuario consumidor que usa su vehículo o para el ama de casa que usa gas o un cilindro de GLP, sino sobre todo para la industria, para que la industria pueda crecer y pueda ser competitiva. Ok, estos son dos elementos importantes. Infraestructura en toda la cadena de valor, ¿ok? Desde la producción, transporte, distribución, comercialización, hasta que llegue al usuario final. De hecho, toda la cadena, esta cadena, producción, transporte, distribución, puede ser incluso mucho más larga esa cadena. Va a depender mucho de la madurez del mercado, ¿ok? En mercados relativamente inmaduros, toda la cadena puede ser manejada por un solo agente o dos agentes, ¿ok? O muy pocos agentes. En mercados maduros y con mucho nivel de competitividad, los eslabones de la cadena se dividen, se separan. Algunos se dedican a la producción, incluso hay algunos países que prohíben que el productor, ¿dónde estaba? Que el productor sea, por ejemplo, transportista, y que el transportista sea distribuidor, se prohíbe, ¿no? Eso es una prohibición a la integración vertical. Eso existe en muchos países y en muchos negocios. De hecho, el negocio en el que menos se restringe la integración vertical es el negocio del petróleo. Se restringe mucho más en el gas y mucho más en la electricidad. ¿Y por qué se restringe? Porque al estar integrados totalmente en toda la cadena de valor, tienes mucha posición de dominio. Mucha posición de dominio frente a quiénes, frente a tus compradores. Rockefeller, por ejemplo, en los 1915, 1920 tenía toda la cadena integrada y obviamente hacía lo que quería. Le compraba a los productores al precio que quería y le vendía a los compradores al precio que él quería. Era un monopolio integrado y obviamente hacía uso y abuso de su posición de dominio. Entonces, para evitar eso, las autoridades generalmente segmentan el mercado, ¿no? Y hay cierta prohibición, sobre todo en mercados maduros, cuando hay mucha competencia. En mercados inmaduros, poco desarrollados, no se restringe por lo general. De hecho, aquí en el Perú no está prohibida la integración vertical. En el gas está prohibido, en la electricidad con ciertas restricciones, no completamente. Pero bueno, esto es un tema importante, ¿por qué? Porque generalmente la producción, los precios en la producción son precios libres, por diferentes razones. Porque en teoría hay competencia, y si hay competencia, los precios se rigen por el libre mercado, como es en el Perú. Si hay competencia. Si no hubiera competencia, ¿qué haces? ¿Qué pasa si no hubiera competencia? Por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera un solo refinador en todo el país? ¿Y cuáles crees que serían los precios de ese solo refinador en todo el país? Pero claro, o sea, es un monopolio y va a hacer uso y abuso de su posición de dominio. ¿Ok? Entonces, pero es un poco, por eso es que se busca generar competencia en todas las actividades. Si hay competencia, que compitan, ¿no? Aunque el negocio del petróleo y del gas son negocios naturalmente oligopólicos. Entonces es muy difícil generar competencia y por eso es que siempre estamos permanentemente y durante toda la historia en conflictos permanentes entre el Estado y las empresas. Pero bueno, los precios son libres generalmente en la industria del upstream, tanto del gas como del petróleo. Generalmente, no es una regla, pero generalmente en el mundo son libres. No solamente porque hay competencia, sino también por otras razones. Es un negocio especial, ¿no? En el que se asume mucho riesgo y por lo tanto, ¿quién asume el riesgo? El privado. Entonces, en la medida que haya más riesgo, tú tienes que darle incentivos y obviamente cierto premio a ese nivel de riesgo que ha asumido. Porque quien asume la exposición al riesgo obviamente es el privado. Si invierte $500 millones en exploración y no encuentra nada,
fue su riesgo. ¿Sí? Y por esa razón es que también los gobiernos generalmente no regulan la actividad del petróleo, la actividad del upstream, porque tendrían que regular toda la cadena. ¿Por qué me vas a regular recién a partir del momento en el que yo he encontrado crudo? ¿Por qué no me regulas desde el comienzo? Y significaría eso que me reconozca mi riesgo, ¿no? Y que me remunere mi riesgo. Pero bueno, por eso que es un tema más complicado. No, no existe, claro. Pero yo creo que aquí en Perú no existe. Bueno, acá es un negocio de libre mercado, ¿ah? Obvio, claro. Claro. Exacto, sí, no, sí, efectivamente, ¿no? Pero también es porque acá hay muy poca información en exploración y producción. Entonces te cuesta mucho, digamos, ingresar a ese mercado con muy poca información. Colombia tiene mucho más información, como información, ¿no? Aparte que también su estadística le favorece mucho. Pero bueno, sí, hay ese tipo de cosas que hacen que... Pero bueno, pues es una tarea de Perú Petro. Perú Petro tiene que hacer todo el esfuerzo posible, evaluar el mercado internacional, evaluar la competencia y hacer lo posible para atraer inversiones en exploración y producción, que es el eslabón de la cadena más pobre que tenemos aquí en el país, dicho sea de paso. ¿Okay? Tampoco es que estemos bien en el resto de la cadena, pero en exploración y producción, bueno, luego tenemos el transporte y la distribución. En el caso del gas natural, también en el caso del crudo, el transporte por oleoducto tiene un nivel de regulación. El precio que cobra, por ejemplo, Petroperú, bueno, cuando operaba, ¿no? El oleoducto norperuano, el precio que le cobraba a sus clientes, su cliente Plus Petrol o quien fuera, a los productores, ese precio era un precio que aprobaba el regulador o Sinermin. No era un precio que le daba la gana. No, eso hacía un análisis, una evaluación, y bueno, se presentaba al regulador, y el regulador decía, bueno, sí está ok, ha seguido los criterios técnicos que dice el reglamento, y listo, está ok, está perfecto. Tampoco se metía mucho, tampoco hay una regulación así extrema como hay en el caso del gas. En el caso del gas, la regulación sí es mucho más intensa, porque se hace un análisis de costos muy minucioso, tanto en el transporte como en la distribución. Pero bueno, y después hay un elemento más que no existe en el Perú, que es la comercialización de gas por redes, que acá en el Perú la hace el distribuidor Cálida, Cuavi o quien fuera, con tu gas, etc. Ellos son distribuidores comercializadores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace el distribuidor? El distribuidor mueve la molécula de gas desde el punto en el que recibe la molécula en el city gate. ¿Quién se lo da? Se lo da el transportista. En el caso de Lima, en Lurín. Recibe la molécula y su trabajo como distribuidor es transportarla desde Lurín hasta el punto de entrega, hasta la puerta del usuario, que puede ser una cementera o una ama de casa, lo que fuera. Esa es la tarea del distribuidor. Es decir, el distribuidor es un transportista minorista, pues transporta la molécula de gas hacia los predios de miles de consumidores. Esa es la tarea del distribuidor. La comercialización comercialización minorista, tiene que ver con la actividad del desarrollo del mercado, con la facturación y cobranza, con la ampliación de nuevos mercados, ¿ok? Esa es la actividad de comercialización, es un comercializador minorista. Y el distribuidor solamente cobra por el servicio de transporte minorista, y el comercializador por su labor comercial. Es también un intermediario, es un agente intermediario entre el usuario y los agentes que están aguas arriba. Pero bueno, estos son los principales componentes y, como repito, se requiere infraestructura. Se requiere infraestructura para que el gas pueda llegar hasta el mercado. Este es un tema importante, la infraestructura. Bueno, esto es lo que tenemos aquí en el país. Tenemos un ducto, el ducto de TGP, que va desde Camisea hasta Ica y Lima. Tenemos, bueno, en Aboitía, en la selva central, hay cierta infraestructura, pero local, solamente para la zona local. Y luego tenemos, bueno, aquí figura el proyecto del gasoducto surperuano, o 7Gas como se llama hoy, pero es un proyecto, no se ha llevado a cabo todavía, o se ha interrumpido por las razones que ustedes ya deben conocer, y después una serie de distribuidores de gas.
Gasnor en Piura, aquí en Tumbes también hay un distribuidor, pero no ha desarrollado prácticamente nada, está en litigio con el Estado en este momento y está por resolverle el contrato de concesión. Pero bueno, después está Coavi, que es de Promigas, que tiene los 4 departamentos del norte, Ancash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca, que está avanzando y está cumpliendo con todos sus compromisos contractuales. Luego Calir en Lima, que es el concesionario más fuerte que existe en el país definitivamente por el tamaño de Lima. En el sur está Contugás, con la distribución de ICA, bueno, y bueno, luego la planta de liquefacción que tenemos en Pampa Melchorita, al sur de Lima. Eso es básicamente lo que tenemos. Ah, bueno, perdón, aquí en el sur, Naturgy, que también dejó la concesión, la dejó porque no le era viable económicamente, no le era rentable económicamente, así que le entregó sus áreas de concesión al Estado peruano y asumió el encargo a Petroperú. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en el país. ¿Falta infraestructura? Falta mucha infraestructura, definitivamente. Ok, entonces sigamos. ¿Cómo se definen los precios? Este es un tema importante. Los precios, en general, para cualquier negocio, yo tengo una relación, la C significa costo, la P significa precio y B significa valor. Yo tengo una relación entre costo, precio y valor. El costo de un producto, por ejemplo, el costo de producir un barril de crudo, de producir 1 millón de BTU de energía en general, o de gas, debería ser menor al precio que yo le traslade al mercado, para que tenga obviamente un margen de utilidad, para que tenga una diferencia. El precio que yo venda, si produzco un bien o un servicio, debe ser obviamente mayor al costo que yo haya incurrido para desarrollar ese bien o servicio. De otra forma estaría perdiendo dinero. Entonces esa es la lógica del mercado, que el costo sea menor o igual que el precio y que el precio sea menor o igual al valor. ¿Cuál es el valor? El valor lo pone el comprador. Entonces, desde el punto de vista del comprador, por ejemplo, si yo voy a un grifo de combustibles y pago por un galón de gasolina, ¿qué cosa es lo que voy a pagar? ¿Qué cosa es lo que pago? ¿Pago el costo? ¿Pago el precio? ¿O pago el valor? ¿Qué pago? Yo como usuario final. Primero está el que produce tiene un costo, el productor tiene un costo. ¿Ok? Y ese productor, cuando pone el producto en la bomba de gasolina, va a definir un precio para el mercado. Entonces, yo como consumidor, estoy al frente, llego, compro y pago el precio. Yo pago el precio. Entonces, lo que yo pago es el precio como consumidor, pero lo que yo recibo es el valor. ¿Ok? Yo recibo el valor. Y el valor que yo reciba, ese valor que es, si se quiere, sugestivo, personal, individual, ese valor que yo le doy al producto, obviamente, conceptualmente es mayor que el precio. Por eso es que hago la transacción. Si el valor que yo le doy a ese bien o servicio fuera menor, simplemente no hago la transacción, no lo hago. ¿Ok? Entonces, en cualquier negocio en general, el valor, lo que yo recibo como cliente final es el valor, pero lo que pago es el precio. ¿Ok? Lo que yo pago es el precio. Y desde el punto de vista del productor, lo que él cobra es el precio. Pero ¿cuánto incurrió? Incurrió ese número de C que debería ser menor obviamente a su precio para que pueda tener un margen. ¿Ok? O sea, esa es la lógica del mercado. El productor tiene un costo y vende a un precio P mayor que el costo. El comprador paga el precio y recibe un valor que él cuantifica como mayor que el precio. ¿Ok? Lo que tú recibes es el valor. Tú le das un valor distinto al precio. Por eso es que haces la transacción. Si no, no comprarías nada. ¿Ok? O sea, por eso es que la economía se mueve. Ahora, la pregunta es, ¿este precio puede ser menor que el costo? En la realidad, ¿puede ser menor que el costo? No debería, pero puede ser o no. Y de hecho todos los días es menor que el costo. Por eso que las empresas quiebran y quiebran y quiebran. Y hay una cantidad de quiebras, pero enormes.
¿no? De 10 empresas que aparecen, una sobrevive a cabo de 5 años, las 9 murieron en el camino. Entonces, o sea, sí, pero eso significa obviamente el riesgo del mercado. O sea, siempre hay un riesgo en el mercado. Por eso lo que las personas deberían hacer para minimizar sus riesgos es hacer aquello que más conozcan. Pero bueno, estos son conceptos muy simples pero importantes. Y el costo, ¿cómo calculo ese costo? El costo de producir o el costo de dar un servicio. CAPEX, que es el capital de inversión, más el OPEX. Esta es una ecuación muy simple, obviamente, no es así exactamente, pero se puede esquematizar de esa forma. CAPEX más OPEX entre volumen me va a dar el costo medio del producto, del servicio que estoy yo ofreciendo al mercado. Toda mi inversión, ¿ok? Durante el desarrollo del proyecto, más todo mi costo de operación y mantenimiento que lo puedo traer del futuro al presente, ¿ok? A una tasa determinada de rentabilidad o una tasa de descuento, entre el volumen que estimo vender, ¿ok? Eso me va a dar un costo medio. Ese costo medio puede ser, por ejemplo, ese costo medio, ¿cuánto es? Puede ser 20, 30 dólares por barril, por ejemplo, que es un estimado que yo hago. Puede ser 40 por barril. Y si yo le añado a ese costo una tasa de rentabilidad, que también es un costo, porque es el costo del dinero, es el costo del capital, que también es un costo, ¿okay? Si yo le añado el costo de capital, este costo de acá, ese costo, si le añado el costo del capital, se va a convertir en lo que se conoce como el break-even cost. Es decir, el costo mínimo o el precio mínimo que yo debo vender mi producto para no perder y para tener una rentabilidad mínima. ¿Qué rentabilidad? Bueno, los accionistas tienen que ponerse de acuerdo para ver qué rentabilidad mínima necesitan ellos. Y el valor es la disposición a pagar que tiene el cliente, como ya mencioné. Bueno, ok, entonces eso es valor, precio y costo. En una economía de libre mercado hay un equilibrio cuando hay suficientes fuerzas en el mercado de oferta y de demanda. Cuando hay suficientes competencias, cuando hay suficientes agentes en el mercado, los precios se equilibran. ¿Okay? Cuando no ocurre eso, obviamente hay desequilibrios de cualquier tipo. ¿Okay? Si hay muy poca oferta, los precios suben. Porque hay poco volumen que se coloca en el mercado, hay escasez. Y cuando hay una sensación de escasez, el precio sube. Aunque sea una señal psicológica, el precio puede subir por temor, porque al final los precios suben por la psicología del mercado. Y cuando hay mucha demanda, mucho crecimiento, también suben los precios. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando la demanda cae por alguna razón? Si la demanda del crudo cae a nivel mundial o la demanda del gas cae a nivel mundial. Por ejemplo, que en el COVID, la demanda del mundo se contrajo, dicen 15-20%. El valor del crudo se desplomó hasta menos 38 dólares barril. A un precio negativo. Bueno, eso fue por especulación, porque eso en la realidad no debería ocurrir. Pero bueno, porque hay mucha especulación en el mercado, hay un mercado financiero que también abona mucho, digamos, a que los precios o se disparen o se derrumben. Pero bueno, ok, entonces, si estoy en una economía de libre mercado, yo tengo riesgo de mercado. Si estoy en una economía libre totalmente, y puedo vender al precio que yo quiera, en teoría, porque los precios se van a regir por la fuerza de la competencia, puede ser muy conveniente desde el punto de vista de un productor, pero también tiene que asumir todos los riesgos que existan en el mercado. Y hay riesgos, por supuesto que hay riesgos. El mercado se puede retraer, puede haber una recesión importante en el mercado y podría retraerse efectivamente, como ha ocurrido. Por ejemplo, ¿por qué se fue Naturgy de la concesión suroeste? Bueno, se fueron porque ya no era negocio para ellos, y se fueron sobre todo porque ellos esperaban que llegue el gasoducto subperuano, que nunca llegó, y ese gasoducto iba a alimentar su zona de concesión. Pero bueno, no ocurrió y se fueron. Pero en otros casos han tenido que asumir también otros riesgos muy fuertes, por ejemplo la concesión de Ica, al sur de Lima. Continúan, pero están con unos niveles de pérdida bastante grandes. Pero bueno, son los riesgos del mercado. Incluso en un negocio regulado hay mucho riesgo. Hay riesgos de mercado, no tiene riesgo de precios probablemente porque los precios los fija el regulador, pero sí tiene riesgo de mercado, tiene riesgos de oferta, tiene riesgos de demanda.
Entonces todos los riesgos hay que evaluarlos. A veces no se evalúa correctamente y por eso que las empresas quiebran. Y de hecho quebrar es algo que se ha hecho, por lo menos aquí en el país, un tema bastante frecuente. O no necesariamente quebrar, pero sí estar digamos, en rojo, ¿no? Con una economía en rojo. Ok, entonces hay riesgos, también hay riesgos regulatorios, riesgos del regulador, que también hay que tener cuidado, porque esos riesgos podrían hacer que las reglas de juego cambien o que las normas no estén totalmente claras, que hayan vacíos en el marco regulatorio y de pronto cuando se llenen esos vacíos en el camino puedan perjudicar tu negocio negativamente. Bueno, ok, entonces, ¿por qué se regulan estos precios? Porque son básicamente monopolios, ¿no? Son monopolios, el transporte de gas y la distribución de gas son monopolios naturales. Y es conveniente que haya un solo ofertante en un territorio determinado, sí es conveniente. Es conveniente porque si hubieran dos en competencia peleándose por hacer ductos en una misma calle, el costo para la sociedad sería muy alto. Así que es conveniente mejor que haya un monopolio natural, que sea solamente uno el que desarrolle toda la infraestructura, ¿okay? Pero en ese caso particular obviamente le va a dar un monopolio legal, pero que tiene que ser regulado por el Estado, ¿no? Como ocurre con la distribución eléctrica y la distribución de gas. Ok, esto es el ejemplo de un sistema de distribución de gas. ¿Qué es un monopolio natural? La existencia de una sola empresa que puede ser más eficiente para la sociedad que dos empresas en simultáneo. De hecho, en Chile desregularon los negocios de distribución y de transporte y las empresas se peleaban metro a metro para disputarse cada cliente que había, digamos, en el camino. Pero eso finalmente, después de 10 o 15 años, se dieron cuenta que ambos estaban perjudicando, hicieron un convenio y dijeron, no, es mejor que solo exista una. Porque el mercado no es para dos, el mercado es solo para uno. Ok. Bien, entonces, ¿y cómo regula el regulador, valga la redundancia, los precios? Naturalmente, en un monopolio, esta curva de acá es la curva de demanda, es la curva esquemática de demanda. ¿Ok? Y en un monopolio yo tengo unos ingresos marginales y unos costos marginales. Y en este punto, donde se corta el ingreso marginal con el costo marginal, ese punto es el punto ideal para el monopolista, el punto en el que minimiza sus costos. Porque justo en ese punto, la curva de costo medio hace un punto de quiebre. Entonces dice, perfecto, mi mejor situación es que yo produzca 3 millones de barriles, 3 millones de pies cúbicos, lo que fuera, 3. Eso es lo que yo debo producir. ¿Y cuánto voy a cobrar? Voy a cobrar este precio. En este caso el ejemplo 14. ¿Por qué? Porque esto es lo que el consumidor está dispuesto a pagar. El consumidor me puede pagar 14, ¿por qué le voy a cobrar menos? Le cobro 14 y produzco 3. Pero viene el regulador y como es un monopolio, el regulador le dice, no, un momento, yo te voy a reconocer a ti tus costos, todos tus costos, y te voy a reconocer un margen o una tasa de rentabilidad. ¿Ok? Y eso es, ¿qué cosa? Es el costo medio del que hablábamos antes, ese break-even cost. Es el costo medio, el que le reconoce todo el CAPEX, todo el OPEX y una rentabilidad a su inversión. Entonces, pero esta curva de costo medio se corta aquí con la curva de demanda. Entonces el regulador le dice, no, tú no vas a producir 3, tú vas a producir 5. Vas a producir 5 y el precio que yo te voy a reconocer va a ser 10. Con esos valores, tú estás recuperando tu inversión, tu OPEX, y tienes una rentabilidad. La rentabilidad que puede ser establecida en el reglamento o por acuerdo de partes. En el caso del transporte y distribución es 12% de rentabilidad anual. Entonces, este es el precio y el volumen para el monopolista y este es el precio y volumen para el regulador. Y lo regulan así. Y hay empresas que prefieren estar en un negocio regulado. ¿Por qué? Porque su rentabilidad no va a ser una rentabilidad enorme, de 20 ni de 30, va a ser de 12%, incluso en distribución es 12% después de impuestos, con lo cual antes de impuestos es menos, puede ser 9 o 10, pero también puede ser menos riesgoso,
puede ser menos riesgoso que estar en un negocio de libre mercado. O sea, no necesariamente riesgo cero, siempre riesgos. El regulador no le va a reconocer, por ejemplo, si la demanda se cae del mercado, le va a decir, bueno, ese es tu problema. Si los clientes se le fueron o los clientes regresaron del gas al carbón, que puede ser un extremo, pero puede pasar, o como pasó en Ica, había una central térmica que consumía gas natural, levantaron sus fierros y se fueron. Y se le cayó la demanda de 30 millones de pies cúbicos día, se le cayó a 20 millones de pies cúbicos día. Perdió un gran cliente. Eso el regulador no se lo va a reconocer. Esa es su gestión comercial. O sea, riesgos hay, van a haber riesgos también. Pero bueno, de esa forma, digamos, se establece la regulación. Bueno, esto ya lo vimos. Se requiere infraestructura, como mencioné, en toda la cadena de valor y diversificación de la infraestructura. No solamente un tubo o una infraestructura, tiene que haber diversificación. Incluso diversificación es también importar. Eso también es diversificación. Yo puedo tener fuentes internas, pero también fuentes externas. Entonces tengo diversificación, no para mi mercado interno. Bueno, esta es la cadena de valor: productores, transportista y distribuidor comercializador. Es muy simple. Hay una comunicación física hasta que llega al usuario final por ductos. Generalmente puede ser también por GNL en la última parte. Y luego hay una serie de transacciones que están con línea discontinua, una serie de transacciones comerciales entre los diferentes agentes del mercado que las reglas del mercado lo permiten. Por ejemplo, permite que un generador eléctrico o una gran industria le pueda comprar directamente al productor, pero también permite que este distribuidor comercializador también lo pueda representar a ellos y les pueda vender el servicio integral. Ok. Bueno, cuando un mercado es muy maduro, se forma un mercado mayorista, que no tenemos acá todavía. Se forma un mercado mayorista que finalmente en los grandes mercados se convierte en un mercado spot y aparecen los precios spot del Henry Hub, del MVP, del WTI, del qué sé yo, de todos los, del crudo Dubai, en fin. Estaba pensando en el precio de Afternan, creo que es TTF, creo que es el precio TTF de gas natural en Afternan. Pero bueno, eso ocurre en los mercados maduros, ¿okay? Donde hay mucha dinámica, muchas transacciones, y ese mercado de spot luego se transforma en un mercado de futuros, un mercado de derivados financieros, como ocurre con el crudo, ¿no? Tú puedes comprar futuros, puedes comprar derivados financieros, y eso puede ser bueno o malo, porque también genera mucha especulación. Y bueno, ya en el caso del transporte, eso es lo que tenemos en el país. Bueno, que ustedes lo deben saber, esto es lo que tenemos como transporte. En Camisea tenemos un ducto de 32 pulgadas de 211 kilómetros y luego, bueno, hay loops y loops hasta llegar al mercado consumidor, sea que estemos en Ica o en Lima, o en Pampa Melchorita, que está por acá. Y la debilidad de esta infraestructura que tenemos es que acá hay un cuello de botella, solamente hay un ducto de 32 pulgadas y por esa razón es que toda esta infraestructura hoy está prácticamente al tope. Bueno, de hecho hay, según los reportes, había 102, ahora dicen que hay 120 millones de pies cúbicos por día de capacidad disponible. Pero eso no es nada, eso es muy poco. 120 millones con un proyecto, se habla de petroquímica, por ejemplo, eso con 100, 120, una petroquímica se lo consume inmediatamente. Una central térmica te puede consumir 50, dependiendo del tamaño, 50, 80, o sea, prácticamente no hay. Entonces, este es un cuello de botella que impide el desarrollo de cualquier nuevo proyecto en la costa peruana. Bueno, y eso tiene que resolverse en algún momento, ¿no? Por ahora todos están mutis, nadie dice nada, nadie hace nada, pero eso se tiene que resolver. Se va a resolver cuando haya seguramente más presión. Ahora que la generación eléctrica está subiendo, sube y sigue subiendo, justamente porque no se entrega más gas natural hacia las centrales térmicas que están en la costa. Bueno, en el sur del Perú principalmente, ¿no? Que son duales, pueden usar gas, pero están usando diésel, entonces los precios van a subir y subir. Ok, y bueno, esto es lo mismo, este es el proyecto, esto es el ducto de TGP, y este es el proyecto que se llamaba Gasoducto Sur Peruano. Bueno, ahora le han cambiado de nombre, pero en esencia es lo mismo.
el famoso SIDGAS, que está en manos de Proinversión, y bueno, y esperemos que eso lo saquen en cualquier momento para, sobre todo, alimentar a las centrales térmicas que están aquí en el sur, y posiblemente se hable de una petroquímica también aquí en el sur, que podría también ser suministrada de gas a partir de esta infraestructura. Y bueno, y en transporte, como mencionaba, este es un negocio regulado, los ingresos deben de igualarse a los costos en términos de ingresos mínimos, como mencionaba antes. Los ingresos mínimos deben igualar a los costos, pero estos costos, ojo, los costos incluyen la tasa de rentabilidad que se le reconoce al inversionista. Entonces, ¿y dónde está la tasa de rentabilidad? Está acá. En esta inversión anualizada yo tengo incorporado la tasa de rentabilidad, una tasa de interés que cobra el inversionista por su dinero, por el dinero que ha puesto como inversión. Okay, en esta inversión anualizada está el pago que figura en el Excel, que reconoce una tasa de retorno. Y los ingresos, ¿qué son? Los ingresos son volúmenes mensuales o anuales por la tarifa correspondiente. Y eso se iguala, ingresos se iguala a la inversión anualizada. Esa inversión anualizada tiene la tasa de rentabilidad más el costo de operación y mantenimiento, ambos se igualan, ambos están actualizados con una tasa de descuento, se igualan, se despeja la tarifa que está acá, se despeja y tenemos esta expresión que te permite estimar una tarifa media de largo plazo. Es una forma de calcular, no es la única, pero es una forma muy simple de estimar una tarifa media de largo plazo, que la reconoce el CAPEX, el OPEX y una tasa de rentabilidad. Entonces, el CAPEX está acá. Aquí están las inversiones que se han incurrido antes de la puesta en operación comercial, se llevan a valor futuro a la puesta en operación comercial. Los OPEX, todos son futuros. Mi costo de operación y mantenimiento futuro, 30 años, lo traigo a la puesta en operación, al momento de la puesta en operación comercial. Esa sumatoria de CAPEX actualizado a la puesta en operación comercial y del OPEX traído a la puesta en operación comercial, esa sumatoria de valores actualizados me da lo que se conoce como el costo del servicio. Y ese costo del servicio se usa mucho en estos negocios porque el costo del servicio es el que se le debe remunerar al transportista o al distribuidor, no la inversión, porque estaría incompleta con la inversión. ¿Cómo le remuneras el costo de operación y mantenimiento? Con el costo del servicio, que incluye todo. Entonces la inversión puede ser 3.500, el costo de inversión puede ser 7.000, el costo del servicio puede ser 7.000. Por eso que se habla mucho, en el caso del gasoducto surperuano, todo el mundo prefiere hablar de 7.000, cuando realmente los 7.000 es el costo, es un valor teórico llevado a un momento en el tiempo, que actualiza los valores futuros de la inversión hecha en el pasado, o los valores pasados, perdón, de la inversión, los lleva a la puesta en operación comercial, y los valores futuros del costo de operación y mantenimiento los trae hacia la puesta en operación comercial. Ese es un valor teórico que se conoce como costo de servicio. Pero ese costo de servicio es el que yo le debo reconocer al transportista o al distribuidor. Es una especie de peaje. Es el peaje que se paga por cada barril transportado o por cada millón de pies cúbicos transportados. Es el peaje. En buena cuenta es un peaje. Y ese peaje tiene que permitir recuperar todo el CAPEX, todas las inversiones y cubrir todos los costos de operación y mantenimiento, que incluye obviamente el pago del personal, de la administración, de la comercialización, de la operación, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, no es la inversión puede ser 3.500, 3.000, 2.000, lo que fuera. El costo de servicio aproximadamente duplica la inversión, porque eso es lo que tienes que remunerarle al transportista gradualmente, mes a mes, de acuerdo a cómo se establezca en el contrato. Ok, bueno, la distribución, bueno, es muy parecido al transporte, es un negocio de transporte minorista la distribución, en buena cuenta. Ok, se hacen uso de subsidios cruzados y directos en la distribución. ¿Para qué? Para que el sector residencial se pueda beneficiar con el uso del gas natural, sobre todo en países como Perú, donde el consumo residencial es muy pequeño y por volumen generalmente es antieconómico. Antieconómico porque las inversiones que hay que hacer no se pueden recuperar directamente a través de lo que se le cobra a un usuario residencial.
Entonces lo que se hace es un subsidio cruzado, se le cobra un poco más al industrial o al generador y ese incremental pasa a subsidiar a los clientes pequeños, a los residenciales y comerciales eventualmente. Pero eso es permitido y eso lo establecen las normas peruanas. Bueno, estas son las concesiones de distribución que tenemos en el país, ya hablamos de esto. Aquí hay dos concesiones, la de Coavi y la de Petroperú hoy, que son suministradas no por ductos, sino vía camiones tanque de GNL, que toma GNL de Melchorita y vía camiones tanque recorren 700, 800, 1000 kilómetros hasta que llegan a los mercados de destino. Llegan a estos mercados, se reciben en plantas satélite de regasificación, aquí vamos a ver un poco esto, se reciben en plantas satélite de regasificación, bueno, esta es una planta de licuefacción, se llevan en camiones, se reciben en una planta satélite de regasificación, en 1, 2, 3 tanques de recepción, se regasifica en unos vaporizadores que pueden ser atmosféricos o no, según la temperatura del ambiente, pasa por una estación de regulación, medición y odorización, y luego se inyecta a las redes de la localidad. Ese es el camino que siguen estos negocios. Bueno, aquí hay un poco más de información que ustedes pueden chequearla con detalle. Esto es el equipamiento de una PCR, tanques criogénicos, evaporadores, planta reguladora, odorizadora, un sistema de PLC, estaciones de carga de GNL y GNC que se usan. Estos son como si fueran grifos de GNL, de gas natural licuado. De hecho, aquí tenemos uno en Puente Piedra, de la empresa GESA, del Grupo Espinosa. Pero se está usando ahora en el sector minero. Se coloca se le llama planta satélite de carga, que tiene su tanque, puede tener 1, 2, 3 tanques, llegan los camiones mineros, y en lugar de un tanque de diésel, bueno, no en lugar, en adición a su tanque de diésel, tienen un tanque de GNL, y se carga directamente el GNL. Internamente se vaporiza y bueno, llega al carburador y opera el sistema. Y bueno, este es un ejemplo, y aquí está el tanquecito de GNL. Y bueno, eso es lo que tenía para ustedes. Espero no haberme pasado mucho. Gracias. Sí, si tienen alguna pregunta. Perdón. Claro. Sí. Sí, claro. Es más alto. Sí, claro, hay un cálculo. Para cada caso lo calcula. Tienes que calcularlo caso a caso. Por ejemplo, sí, caso a caso. Hoy, por ejemplo, tomemos el caso de Petroperú, que está en Arequipa, Moquegua-Tacna. Ellos tienen una demanda en este momento de 3 millones de pies cúbicos por día. Debe estar en ese orden. O sea, nada. ¿Okay? Yo tendría que hacer un ducto, bueno, no de Lima, tendría un ducto, digamos, de Marcona, ¿no? Donde tenemos infraestructura de Marcona, que son como 600 kilómetros. Para 3 millones de pies cúbicos por día, esa tarifa de transporte me va a salir $100 por millón de BTU. Cualquier cosa me va a salir. Entonces, en esos casos, cuando el volumen es pequeño, lo único que me queda es llevar vía GN, incluso solo por camiones, porque ni siquiera el volumen, por ejemplo, si el volumen fuera de unos, digamos, unos 50 millones de pies cúbicos por día, incluso en ese caso tampoco se justifica hacer un ducto. O sea, para hacer un ducto de unos 700 kilómetros, yo necesito más o menos aproximadamente $700 millones. Esa es la inversión para el ducto. Y aproximadamente necesito una demanda de unos, como mínimo, estoy estimando de manera gruesa, unos 250, 300 millones de pies cúbicos por día de demanda, para que ese ducto se pueda pagar en un tiempo razonable. Si tuviera una demanda intermedia, imaginemos 50 millones, tampoco podría ser el ducto. Pero con 50 millones lo que puedo hacer es hacer cabotaje, por ejemplo. Puedo llevar GNL vía cabotaje, ¿no?
y coloco una planta ya más grande, en hilo, donde corresponde. Y eso me va a minimizar el costo, pero, o sea, de hecho, siempre va a ser más económico un ducto, pero cuando tenga la escala correspondiente, ¿no? Cuando tenga el volumen correspondiente. Si no tengo un volumen importante, o sea, por ejemplo, el gasoducto o el SID-Gas, como se llama ahora, ahí el volumen mínimo es de 500 millones de pies cúbicos por día. Incluso ese volumen, en mi opinión, queda corto. ¿Por qué queda corto? Porque hay una parte de la infraestructura cerca entre Cusco y Camisea que se conoce como la zona de seguridad energética y toda esa infraestructura que tiene un valor bastante fuerte, eso no se paga a través de la tarifa del consumidor final, eso lo pagamos todos los usuarios por un tema de seguridad, o sea, es un seguro. Entonces le estamos sacando esa porción de la inversión, ¿no? Si pusiéramos esa porción de la inversión, yo estoy seguro que los 500 millones de pies cúbicos por día serían insuficientes y requerirías probablemente 800, 1000 millones. Pero es un tema de economía de escala, o sea, hay que evaluarlo caso a caso. Y en este caso no queda otra más que llevarlo por camiones, por ahora, hasta que haya más volumen y... Exacto. De nada. Sí, hay un estudio, pero es el volumen, no recuerdo ahora, creo que tenía algo por acá, no está, pero bueno, es un volumen pequeño, a ver, estábamos hablando ahí de, no llegas a, no tengo el número, pero si te digo 20 millones de pies cúbicos por día es mucho. Se estaba hablando de 110.000 usuarios residenciales que no consumen nada. 110.000 usuarios residenciales que consumen tal vez 1,5 millones de pies cúbicos por día. Por eso que ha quedado desierto. Porque se trató de que sea sustentable económicamente. No sustentable. Hay un subsidio, de hecho, que está incorporado en el... ¿Puedo retroceder un poquito? Hubo una licitación, ¿no? Por el tema de las 7 regiones. Un poquito más. Uno más, ya ahí. Ok, ya. Esto corresponde, por ejemplo, a las 7 regiones. Lo pasé porque, bueno, es un tema también conceptual, que 113.000 usuarios consumen 2 millones aproximadamente de pies cúbicos por día. Bueno, esta es una igualdad que hay que hacer en todo negocio. Todos mis ingresos tienen que ser igual a mis costos más una renta que tengo que tener, sino para que me meto en el negocio. Hay que tener una renta. Todos los costos, estos son costos, digamos, específicos para ese proyecto. Un CAPEX para redes, otro CAPEX para GNC, para GNL, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, OPEX, etcétera, etcétera. Los ingresos por tarifa, ingresos por servicio de transporte virtual, se cobra una tarifa por ingresos por costo de conexión, el FICE hace algún aporte por los costos de conexión, y luego esta sumatoria no igualaba esto de aquí, acá hay un vacío para que la igualdad se cumpla y para que esto pueda ser negocio. Este vacío se le llamó ingreso por consumidor conectado que el Estado debía de aportar por fuera para que la igualdad se cumpla. Si no, tú como inversionista, ¿cómo te vas a meter si los costos van a ser mayores que tus ingresos? No, nunca te metes, obviamente. Entonces, estos ingresos por consumidor conectado, pero se llevó a un valor unitario. Hay que hacer un flujo de caja para sacar este número, pero es una igualdad. Este valor, me parece que los de pura inversión pusieron un valor, de hecho ese era el valor del concurso, quien ofertaba un menor costo por consumidor conectado, ¿ok? Ganaba la concesión. Quien ofertaba el menor valor ganaba la concesión. Entonces ellos pusieron un valor referencial máximo, creo que de no sé si 1.500, 1.800 dólares por cada usuario conectado. Y de hecho eso no daba. Cuando hacen los cálculos, depende también de la rentabilidad que tú quieras ganar. Si yo quiero ganar, no sé, 25% de rentabilidad, probablemente ese número se vaya a 3.000 dólares por usuario conectado. Si quiero ganar 15%, probablemente se vaya a 2.200, 2.500 dólares por usuario conectado. Pero el valor de preinversión fue muy bajo. Y los 3 postores que hubieron, ninguno presentaron oferta. O sea, habían 3 precalificados. Entonces, en el tema de las 7 regiones, este es el volumen que hay fijo.
Después hay industrias, o sea, no es que no haya, hay industrias, pero contadas con los dedos de la mano, que deben sumar probablemente unos 10 millones de cúbicos por día, sumando todas las pocas industrias que hay. Porque se está hablando de un subsidio en el tema del transporte, ¿no? Que la mayoría ya estaba transformando sus móviles a gas natural. Entonces, en el tema de las instalaciones también. También está aquí, claro, sí, también habían algunos grifos ahí, sí. Pero no todos, no todos algunos. A ver, tampoco nos puedes poner, por ejemplo, un grifo en una ciudad que tenga 5.000 viviendas, o sea, 20.000 habitantes. No te dan los números. No dan los números. Hay una relación, pero generalmente, digamos, tú encuentras una estación de servicio, y no acá, o sea, te hablo en general, en toda Latinoamérica, por ejemplo. Encuentras una estación de servicios en una localidad, en una localidad que tiene unas mínimo 15.000 o 20.000 viviendas. Y hay muchas aquí que no tienen, hay ciudades muy pequeñas que no tienen ese número, hay ciudades que tienen, o sea, hay ciudades obviamente que son mucho más grandes, por ejemplo Pucallpa, que también está incluido, si es una ciudad más grande, ahí sí cabe tal vez 2 o 3 estaciones, ¿no? Son ciudades que pueden tener 80.000 viviendas que se puedan conectar al gas natural fácilmente, o sea, en ese tipo de ciudades 3, 4, incluso hasta 3, 4 estaciones podrían haber, pero ese tipo de ciudades son pocas, no son muchas. Y de hecho los grifos AGNB sí ayudan a la economía del proyecto, pero no lo suficiente. Y por último, se habla de los transportes, por decir, del transporte pesado con gas natural. Respecto a eso. Sí. Bueno, ese transporte pesado con GNL sería. Bueno, también puede ser con GNC. No, de hecho también hay cierta flota que usa gas natural comprimido. Eso es gas natural vehicular, también, para transporte pesado. Hay cierta flota en el país que usa gas natural comprimido. También influiría. Sí, claro, influiría positivamente. Influiría positivamente. Pero todo dependiendo de que sea un estudio de mercado. Sí, bueno, de hecho los que se presentan han hecho su estudio de mercado, ¿no? Lo que pasa es que tampoco no es muy fácil convertir a una flota, por ejemplo, el sector minero es un cliente potencial, pero no es muy fácil convertir a una flota minera al gas, al GNL en este caso. Pero es un tema, digamos, que está llegando gradualmente, ¿no? Poco a poco debe llegar y mejorar la economía de estos proyectos. A ver, mira, yo creo que, a ver, voy a empezar por la desventaja. A ver, primero estás hablando de una tarifa única, más que tarifa, precio único, precio final. Precio final por cada categoría de consumo. Por ejemplo, un industrial en Lima paga no más de $6 millón de BTU. Precio final, ¿eh? Boque pozo, transporte, distribución, creo que está un poco menos, inclusive 5.5, $6 millón de BTU. En el norte o en el sur están en este momento están como en $16 millón de BTU. Eso es lo que paga un industrial. $16 millón de BTU versus 5 que pagan en Lima. Lima hoy 5.5, ¿no? Están eso. Claro, o sea, hay un desequilibrio, pero demasiado fuerte. O sea, tú le estás quitando, o sea, digamos que tiene mucho menos competitividad un usuario que está en el norte o el sur que un usuario que está en Lima. Pero al forzar, ese equilibrio se puede hacer, porque al final es una cuestión aritmética. Tienes que subirle a los de Lima para bajarle a los del resto del país. Es una cuestión aritmética. Hago mi promedio ponderado y digo, necesito subirle a los de Lima, no sé, $2. Y como son $2 por el volumen que tiene Lima, voy a tener tantos miles de millones de dólares. Eso me va a salir para bajarle la tarifa al mismo precio que tiene. Pero yo creo que ese es un mecanismo que se puede trastocar negativamente. ¿Por qué? Porque el precio del gas en boca de pozo, aquí estamos hablando del precio final al usuario. ¿Qué pasa si yo soy un productor que está en Piura? Y se me ocurre que mi precio sea de $10, millón de BTU, y nadie me puede prohibir que sea $10 millón de BTU. Sin embargo, el Estado quiere que el industrial pague 5. Bueno, perfecto, porque subsidio. Entonces, realmente el dinero lo voy a recibir yo. O sea, voy a aprovechar la circunstancia, ¿no es cierto?, para subir todo lo posible mi precio de gas. Mi precio de gas en poco pozo.
Eso puede ocurrir. De hecho, eso ocurre, y eso ha ocurrido en el mundo entero y siempre ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Cuando hay algún cambio, los agentes ven la forma, obviamente, de cómo agarrar la mayor parte de la torta. Pero bueno, sí, o sea, esa es la parte negativa. Porque tú no puedes regular el precio de ese depósito. No puedes decirle a todos los productores, tú vas a vender a... No puedes hacer eso. Entonces, esa es la parte negativa. Que si lo hacen, van a dejar eso abierto. Van a dejar eso abierto y yo creo que se puede trastocar todo el tiempo. Entonces, yo creo que lo que se debe hacer realmente es promover mucho más consumo de gas. Bueno, primero que el país crezca, porque si el país no crece como estamos hace años, la demanda eléctrica crece muy poquito, prácticamente crece de manera marginal y bueno, pero o sea, el país debería crecer lo más que se pueda y eso, bueno, eso que incentive la construcción de más ductos, ¿no? Que tenga economía de escala. Realmente que te da la escala son grandes proyectos, ¿no? Petroquímicas, centrales térmicas. Hay una central térmica en Ete, por ejemplo, en Lambayeque. Creo que es 200 megas, no estoy seguro. Pero bueno, por eso le puede consumir 50 millones de pies cúbicos por día, por ejemplo. ¿No? Y podría, bueno, es una demanda importante. Es una demanda importante. Y así ir considerando demanda agregada, y cuando llegues a unos 200, 300, se justifica hacer un ducto. ¿Qué haces un ducto? Ahora, por otro lado, también no nos olvidemos, que son petroleros, como yo también lo soy, descuidamos muchísimo el tema de las reservas. Hemos descuidado las reservas, pero así al extremo. No se está invirtiendo prácticamente nada en reservas, y no te hablo de petróleo, obvio que también petróleo, no de gas. Siendo un país nosotros más gasíferos que petrolífero. Entonces se está descuidando mucho el tema de la reserva. Va a llegar un momento en el que el inversionista va a decir, perfecto, puedo hacer un gasoducto, pero ¿y las reservas? Esa es la parte negativa, digamos, pero sí, o sea, yo creo que hay que evaluarlo mejor, hay que pensarlo bien, porque si no vas a dejar ahí la puerta abierta y se va a transformar todo. Y al final no vas a conseguir beneficio por eso. O el Estado va a tener que portarse con un montón de plata, como suele pasar. La discusión debe estar ligada a la comunidad de hay que separar el primer conocimiento como hay en otros países. Ahorita está unida todavía. Sí, pero en otros países Está separado. para generar la competencia. Claro, para generar competencia. Claro, la comercialización se convierte en un negocio distinto. Por ejemplo, en Lima pueden haber 10 comercializadores de gas por radioducto, ¿no? Y el distribuidor es solamente un transportista, nada más. Mueve la molécula y listo, y cobra por su operación, su mantenimiento. Sí, mira, eso se puede hacer desde el año 2012 que se puede hacer. No lo hacen porque también obviamente es lobby, ¿no? No le conviene a algunos. Una pregunta general de tanto se contacta. ¿La diferencia entre el petróleo y el gas es una diferencia grande o es una diferencia pequeña? El poder calorífico influye mucho. El petróleo tiene un mayor poder calorífico que el gas natural. Entonces, influye mucho a que en sí el gas natural, hay industrias que sí requieren mucho petróleo, pero el gas natural debe hacer una transformación de esas industrias para que consuman el gas natural. Entonces, creo que falta una cultura de profesionales, ¿no? Como jóvenes estudiantes que somos, de poder incluir a las empresas grandes y poderle dar la confianza para que esas empresas utilicen el gas natural y que nosotros estemos atrás con el soporte, ya que esas empresas no tienen esa confianza, por eso se van a la confiable, que es el petróleo. Como tiene un poder calorífico alto, entonces ellos confían en que ya sus máquinas no se van a malograr. Entonces, pero si hubiera la confianza de parte de nosotros de darle el gas y que no haya ningún problema, entonces ya nos aseguro que va a haber muchas empresas que también van a estar por el gas. Igual como el tema del automóvil, ¿no? Que tiene miedo de transformar su carro a gas. Claro, tiene menos poder calorífico. Más ágil, sientes un poco de rendimiento. Sí. Porque acá nosotros teníamos petróleo y petroquímica que básicamente está orientado al petróleo. Sí, claro. Y el mundo está hablando más de la transición y
ciertas diferencias, ¿no? Tienen que ser isocornales en el caso del gas, pero en el Astrid no hay grandes diferencias, son diferencias menores. El tema está ahí, efectivamente, primero tú requieres un planta de proceso, en el caso del gas. Generalmente, tampoco lo siempre, si es un gas totalmente seco, lo sacan al mercado directamente. Pero generalmente requieres una planta de proceso, que es como una refinería. Tiene que separar los líquidos del gas. Después, ya, imaginemos que ya tienes el gas listo para salir al mercado. Primero, ¿por qué el petróleo ha tenido tanto éxito? Obviamente, tanto éxito bueno, hasta hoy. O sea, realmente hasta hoy no se puede reemplazar petróleo de manera significativa. El petróleo tiene una ventaja o sea, los líquidos me refiero, y los derivados, una ventaja que ningún otro producto la tiene, que es o sea, más allá del poder calorífico, más allá de eso, es su capacidad, es su facilidad para poder almacenarse y transportarse a precios muy económicos. O sea, esa es la gran bondad del petróleo. O sea, un costo de almacenamiento muy bajo y una facilidad de transporte en el mundo de manera absolutamente baja. O sea, el gas, de hecho, ha estado muy atrás del petróleo por esa diferencia. Básicamente por eso. Porque transportar, de hecho, hasta ahora, transportar gas te cuesta más o menos, depende de una serie de elementos, pero más o menos te cuesta como 5 veces más que transportar la misma cantidad de energía con petróleo. Por ejemplo, a ver, no hablemos del oleoducto peruano, que es absolutamente ineficiente, pero un oleoducto como un oleoducto colombiano, que digamos que transporta todo lleno, el transporte es $2 barril, aproximadamente $2.5 barril, debe estar en ese orden. $2.5 barril, eso divídelo entre un barril de 6 millones de BTU aproximadamente, divídelo entre 6. O sea, estamos hablando de el petróleo, 0.4 más o menos, $0.4 por millón de BTU el transporte. El gas no, el gas te cuesta el transporte $2 por millón de BTU, asumiendo la misma y el oleoducto peruano o cualquier otro ducto, pero esa es la relación, aproximadamente. Más o menos, el gas es más caro el transporte de 5 a 1, aproximadamente puede ser 4 o 6, pero esa ha sido la gran limitación del gas. ¿Cómo transporto el gas a grandes distancias? Tengo que licuarlo. O sea, tengo que llevarlo a menos 162 grados centígrados, licuarlo, y por eso es que ese mercado del transporte marítimo de GNL nunca creció tanto. Antes de la guerra estaba en 20% durante años. O sea, y no era un mercado spot. No había un mercado spot, digamos, importante. Ahora, después de la guerra, ya los gringos se han metido con todo porque vieron un mercado enorme en Europa y bueno, ahora creo que está como el 35%, es el mercado como mercado spot. O tal vez más, no exactamente no sé, pero ha crecido muchísimo en los últimos años. Pero esa es la gran limitación del gas, por eso es que el gas llega a los mercados alejados, llega muy caro. Igual como el transporte terrestre, llega caro, es por la misma razón. O sea, por eso que en Europa se vende el TTF o los marcadores están $12, $15 millón de BTU. O sea, nunca estuvo muy bajo, estuvo en $8, $3 millón de BTU. Porque en Estados Unidos está en $2.5, $3 millón de BTU. O sea, la gran diferencia entre el petróleo y el gas es su capacidad de almacenamiento y transporte. Ahora, yo creo que técnicamente, yo creo que los ingenieros están en capacidad para poder entender muy fácil, y aquello que no sepa lo aprende. Yo creo que la gran diferencia está en el mercado. Está en la parte comercial, en la parte contractual, en la parte regulatoria. O sea, ahí están las grandes diferencias. Y de hecho, algunos dicen que el negocio del gas, dado que obviamente se parece más al negocio eléctrico que al negocio del petróleo. Porque es una dinámica de redes. ¿No? Bueno, ahora también el TLM y demás, que es todo un mundo. Pero hay muchas cosas en las que yo creo que los chicos se pueden especializar. O sea, porque finalmente, yo tengo amigos colombianos, ingenieros de petróleo, que se han especializado, finalmente tú te especializas donde te dan la oportunidad. Se han especializado, uno es experto solo en temas de distribución de gas. Otro es experto en temas de transporte, pero el tema de transporte en la parte de integridad, corrosión, protección catódica, o sea, se ha dedicado a eso. Al final,
El mundo del sector es enorme, tiene muchas aristas, ¿no? Pero por ejemplo, yo creo que la diferencia principal está ahí, en la parte del mercado. El mercado es distinto totalmente. Es un mercado que tiene una dinámica distinta. E incluso el mercado minorista es distinto. ¿No? Tienes un comercializador que no existe en el caso de... ¿no? El gas, de hecho el gas tiene competencia, yo diría que, bueno, también tiene su competencia. A diferencia del petróleo también compite, pero cada uno tiene su mercado. Por ejemplo, ¿cuál es el mercado del petróleo? El petróleo es el transporte, hasta ahora. ¿Cuál es el mercado del gas? El mercado del gas es la generación eléctrica o la petroquímica, que también es el mercado del petróleo. La petroquímica es un mercado común. ¿Sí? Pero el mercado principal del gas no es el transporte, es la generación eléctrica. O sea, ahí el gas es eficiente, ahí es muy competitivo. Ciclos combinados, cogeneración. ¿No? Hay que reportar la película, la parte de producción. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, muchachos, muchas gracias.